Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 10 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado é o senador colombiano Iván Cepeda Castro, um dos principais líderes da esquerda de seu país, representando o Polo Democrático Alternativo. Foi personagem central no processo judicial em curso contra o ex-presidente Álvaro Uribe, o grande expoente da extrema-direita latino-americana no início do século XXI. Uribe, que comandou a Colômbia entre 2002 e 2010 e continua a ser figura proeminente no jogo político do país, é acusado de ter contatado paramilitares para deporem contra Cepeda, então acusado de armar um complô contra o mandatário por seus supostos vínculos com milícias clandestinas. Na denúncia original, um antigo paramilitar afirmava que um grupo de autodefesa havia sido criado em antiga propriedade da família Uribe. A Corte Suprema absolveu o senador em 2018 e abriu investigação contra o ex-presidente por manipulação de testemunhas. As relações de Uribe com as Autodefesas Unidas da Colômbia, hoje desmobilizadas e principal grupo militar do país naquela época, são apontadas, inclusive, em relatórios do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o grande aliado internacional do ex-presidente. O senador Iván Cepeda, além de ter construído uma sólida biografia, é filho de um histórico dirigente comunista, Manuel Cepeda Vargas, assassinado por paramilitares em 1994. Buenos días, senador Iván Cepeda, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por el contrario, gracias a ustedes, Breno, por este diálogo y por la posibilidad de llegar a muchas personas a través de este importante espacio. Senador, ¿es el expresidente Álvaro Uribe Vélez una especie de precursor del presidente brasileño Jair Bolsonaro, también acusado por sus relaciones con milicias? Pues creo que hay muchas similitudes en sus personalidades políticas. Ambos son caracterizados personajes de la extrema derecha con una ideología que yo diría colinda mucho con el autoritarismo, el totalitarismo, el culto a las dictaduras militares y a la guerra y a la violencia. El ejercicio autocrático del Estado y del poder político, el culto a la personalidad, cierta seducción por las armas y por los grupos armados. Todo eso es parte de esa misma ideología. Y si bien Uribe y Bolsonaro tienen ideas, tienen biografías y vidas, cada una original y particular, pues sí comparten efectivamente una serie de rasgos comunes. La percepción que existía en Colombia, ¿usted cree que es semejante a la que tenemos ahora en Brasil durante el gobierno Uribe? O sea, la percepción de que se estaba caminando para una dictadura, para un estado policial. Sí, ese era no solamente la sensación, sino el proyecto político. Uribe estaba buscando ir a un tercer mandato, convertirse en una especie de, como le dicen sus fans y seguidores, el presidente eterno, ¿no? Una especie de dictador civil que pudiera ejercer una especie de imperio político en el que su principal programa siempre fue, por supuesto, la guerra, el desarrollar una guerra, no solamente en Colombia, sino Uribe lo ha dicho, le faltó tiempo para haberle declarado una guerra a Chávez, pero estaba empeñado en eso. E igualmente un programa pues típicamente neoliberal de privatización de todos los servicios públicos, enriquecimiento de los sectores plutocráticos y de los sectores terratenientes de los cuales él hace parte.
Muchos analistas acá en Brasil creen que el ejemplo político en términos de proyecto de Bolsonaro sea el Estado colombiano, con una pantalla institucional, pero un funcionamiento interno con características policiales, paramilitares. De acuerdo, en Colombia existe una democracia simulada. Aquí hay un remedio de democracia. En realidad el Estado colombiano es un Estado militarista, un Estado militar, en el cual el peso de las fuerzas militares es muy grande, no solamente el peso político, sino el peso, digamos, físico del aparato militar, que tiene al lado pues una serie de dispositivos que hacen de Colombia un Estado en guerra permanente. Y por supuesto eso tiene gravísimas consecuencias para la vida social y pública, porque hay un control militar de la vida social, porque hay una inmensa violencia omnipresente en todas las relaciones políticas, porque el problema del narcotráfico, que es un problema, como se sabe, muy grave y que se ha perpetuado en la vida del país, se ha convertido también en otra guerra. Entonces, me imagino que para una personalidad como la de Bolsonaro, ese modelo es muy atractivo. Senador, el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, una especie de comisión de la verdad sobre el largo periodo de la guerra civil, señala 6.400 casos de falsos positivos, individuos asesinados por las fuerzas de seguridad y falsamente presentados como guerrilleros. ¿Uribe también es el principal responsable de esta masacre? Sin duda, es el responsable político principal, porque esa política tenebrosa que hasta ahora, hay que decirlo, hasta ahora va en 6.402 víctimas. Ese número puede crecer. Pues nosotros creemos, como las madres de los muchachos que fueron asesinados, que esa cifra es mucho mayor. Hay muchas madres y familiares que por temor todavía no han denunciado. Hay muchos jóvenes que desaparecieron como parte de estas prácticas. No todos fueron presentados ante los medios de comunicación como se hacía, uniformados como guerrilleros y presentados como éxitos operacionales, así se le llamaba este asunto, como positivos del ejército. Muchos fueron enterrados en fosas comunes, arrojados a los ríos en Colombia. Así que, por supuesto que esta es un crimen de lesa humanidad que se perpetró bajo una política de Estado que consistía en estimular los resultados del Ejército Nacional en la confrontación con la guerrilla a partir de entregar una serie de estímulos, condecoraciones, permisos para vacaciones, algún tipo de beneficios económicos, y eso incrementó exponencialmente estos asesinatos. Ahora, aquí hay una gran discusión y así fue con intención hecho todo esto, y por supuesto a mí no me cabe duda que en esa mentalidad de mostrarle al país y al mundo que el gobierno de Uribe y su seguridad democrática, como se llamó esta política, eran exitosos, pues se estuvo dispuesto a sacrificar los derechos y la vida de muchos colombianos para mostrar un éxito militar. Senador, a 5 años de la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, principal organización guerrillera, ¿fue posible avanzar en el desmantelamiento del Estado policial construido por fuerzas conservadoras y radicalizado por el uribismo? El proceso de paz ha sido sin lugar a dudas el hecho político más significativo de las últimas décadas en Colombia y ha traído múltiples resultados benéficos. Usted mencionaba ya uno de ellos, la existencia del primer sistema en el mundo de justicia transicional pactado en un acuerdo de paz que está compuesto por la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y un organismo de búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, es tan solo uno de los tantos resultados de ese proceso. Pero por supuesto, Colombia ha tenido un conflicto que ya va
a llegar a los 60, 65 años. No se puede desmontar ese conflicto armado en 3 o 4 años. Este es un proceso lento, difícil y es una lucha social que damos todos los días en Colombia y que implica incluso el sacrificio de muchas vidas de personas que luchan por la paz, como son los líderes sociales de los territorios en Colombia, campesinos, indígenas, afrodescendientes, que son asesinados semanalmente. Incluso ayer ya hubo un nuevo hecho de estos en un lugar del país, como parte de este conflicto por la paz que hay en Colombia. Eso puede sonar un poco paradójico, que haya que hacer un conflicto político para la paz. Como nos ha enseñado Gabriel García Márquez, Colombia es el país del realismo mágico. Entonces, esos paradojos son... Sí, son muy usuales. Sí, sí, pero bueno, para decirlo, no hemos todavía podido erradicar ese modelo de Estado militar. Todavía en Colombia hay un gran peso del militarismo en el Estado colombiano y en su política, en su presupuesto general que aprueba el Congreso para cada 4 años de gobierno. Las fuerzas militares siguen teniendo un 30%, 25% del presupuesto general de la nación. Pero, ¿en qué se ha avanzado en el acuerdo de paz y en qué no se ha avanzado? ¿Cuál es su balance? Bueno, el primer resultado, claro, es que si bien hoy seguimos teniendo grupos que han quedado después de este conflicto, se logró resolver una parte muy importante del conflicto armado, que es el enfrentamiento entre la guerrilla de FARC, que es una guerrilla histórica, o era una guerrilla histórica, y el Estado colombiano. Esa confrontación que fue muy larga, pues terminó. Ahora hay remanentes, han quedado, como suele ocurrir después de cada proceso de paz, grupos disidentes, pero esos, según la ONU, que es el organismo que verifica el proceso, no llegan a ser más del 10% de lo que fueron las antiguas FARC. Por otra parte, como lo decía, ha quedado un sistema de verdad, justicia y reparación que está logrando determinar claramente cuáles son, pues, los hechos, las responsabilidades más graves de muchos de los acontecimientos violentos durante tantos años de conflicto. Y eso ha permitido aclarar muchos de los hechos importantes que han ocurrido en materia de violencia. Ha comenzado un programa de sustitución de cultivos ilícitos o de uso ilícito por programas de cultivos agrícolas y de economía campesina, pero como este gobierno es un gobierno pro-uribista, es decir, es un gobierno del partido de Uribe, pues ese programa encuentra muchos obstáculos todavía. Se avanza en la reincorporación de las personas que estuvieron en la guerrilla, se ha logrado disminuir algunos de los índices más graves de violencia en el país, pero por supuesto este proceso todavía no ha implementado, no ha cumplido con puntos esenciales del acuerdo, y la lucha política que hay hoy, porque estamos en un año preelectoral, el año 2022 es un año de elección de un nuevo presidente, pues va a tener como un punto central. Si nosotros, quienes representamos a las fuerzas que podríamos denominar progresistas, alternativas, de centro izquierda, llegamos al poder o al gobierno, le aseguro que el primer decreto que habrá de un gobierno nuevo va a ser: cúmplase los acuerdos de paz que se hicieron hace ya prácticamente 4 años y medio. ¿Usted cree que el gobierno Iván Duque, como muchos denuncian, es un gobierno que sabotea el acuerdo de paz? Sí, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por acabar con el proceso. No ha podido hacerlo por muchos factores. Primero es que hay unas fuerzas internas en el país que hemos defendido el acuerdo. Fuerzas políticas, sociales, hablaba yo de los líderes sociales, que ya son más de 1000 que han muerto, muchos de ellos defendiendo el acuerdo de paz.
pero también hay una fuerte presencia internacional. Es decir, yo estoy seguro que si este acuerdo no tuviera el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de gobiernos europeos, del propio gobierno de Biden y de muchos gobiernos en América Latina, pues no tendría el desarrollo accidentado, pero el desarrollo que ha tenido hasta hoy. De un punto de vista electoral, ¿interesa a Iván Duque ruptura del acuerdo de paz? Bueno, él responde a una base política que no le gusta el acuerdo, ¿no? Que no le gusta la paz. Yo diría que hay una gran controversia porque nosotros decimos que hay enemigos de la paz. Y bueno, a quienes les decimos así no les gusta, ¿no? Dicen que ellos no son enemigos de la paz, que son enemigos del acuerdo de paz, pero no de la paz en general. Algo que es una especie de galimatías, ¿no? No se puede estar por la paz y no estar de acuerdo en aplicar un pacto de paz. Bueno, el hecho es que esa base que está conformada por muchos miembros de las fuerzas militares y sus familias, por sectores que están muy unidos a las economías que son parte de este conflicto, porque yo creo que hay 3 economías de la muerte en Colombia. El latifundismo, la captura de tierras para una economía improductiva, el extractivismo minero que destruye la naturaleza y destruye las comunidades rurales, y el narcotráfico. Bueno, hay muchos sectores interesados en que esas 3 economías que están muy relacionadas no vayan a dejar de existir en Colombia, y por supuesto esos intereses económicos y políticos están en la base de este conflicto por la paz del que hemos hablado ahora. ¿Quién está matando los líderes sociales y exguerrilleros desmovilizados? Porque estamos hablando de una cantidad impresionante de muertes para tiempos de paz. Sí, de acuerdo. En Colombia están ocurriendo semanalmente masacres, o sea, asesinatos colectivos, asesinatos de líderes sociales y, como usted bien menciona, de personas que firmaron el acuerdo de paz. Bueno, aquí hay intereses locales, de clanes políticos, de sectores ligados con el narcotráfico, de antiguas organizaciones o grupos de las organizaciones guerrilleras que hoy están en la disidencia, miembros de fuerzas militares, personas que están involucradas en la corrupción, por ejemplo, la corrupción política, que son denunciados por defensores de derechos humanos locales. Así que no hay un solo grupo que esté detrás de estos asesinatos. No es la mano del Estado, o sea, no hay una orden de masacre desde adentro del Estado. Yo diría que en algunos casos hay complicidad de agentes estatales, por supuesto, porque hay fenómenos que son inexplicables en Colombia, es decir, cómo funciona el narcotráfico y determinados grupos criminales en ciertos territorios, si no es con la complicidad de agentes del Estado. Pero bueno, no se puede decir que hay una política nacional para acabar con estas personas. Lo que sí hay es una falta de política del gobierno para contrarrestar y sí, acabar con el fenómeno. Eso es cierto. Senador, las noticias provenientes de su país son alarmantes. Grave crisis económica y social, fraude en la justicia, asesinato masivo de líderes sociales y de exguerrilleros, pandemia descontrolada. ¿Es Colombia un polvorín? Bueno, Colombia es un estado que tiene un sistema de violencias, que es un caso que hay que estudiar muy bien. ¿Cómo es posible que haya un país que se llama democrático, que tenga un conflicto armado y tantas violencias juntas por tan largo periodo? Eso debe llamar la atención. Pero al lado de eso, yo quiero destacar también, para no ver solamente un lado, una cara de la luna, quiero que también se vea la otra, y es que tiene una cantidad de movimientos sociales, de expresiones populares que han mostrado una gigantesca capacidad de resistencia durante tantos años. Son miles las personas que han sacrificado su vida para poder construir lo bueno, lo importante que hay hoy en Colombia, que también es bueno tenerlo en cuenta.
Es el desarrollo de la situación económica, social, política de Colombia puede llevar a otra ola de movilización como la que ustedes tuvieron en 2019? Yo estoy seguro de que eso va a ser así. Es más, yo creo que eso va a ser así en el mundo. Yo creo que lo que comenzamos a ver ya hace más de una década, de esas oleadas de movilización social, que ya no son simplemente protestas, no creo que la palabra correcta sea decir que son protestas. Hoy hay más que protestas, hoy hay un movimiento emancipatorio en el mundo que va mostrando resultados. En Chile, por ejemplo, lo que se llamaba protestas terminaron en una constitución, por ejemplo. Entonces, yo creo que cuando la pandemia ceda un poco, vamos a asistir nuevamente a grandes movilizaciones y, por supuesto, en Colombia hay todos los motivos, todas las razones y justificaciones para que de manera pacífica y organizada se estén dando esas movilizaciones públicas. Senador, las movilizaciones en Colombia en 2019 tuvieron características semejantes a las de Chile, muy espontáneas, o fueron más bien movilizaciones concertadas, organizadas por esos movimientos sociales y sindicales que usted ha mencionado? Yo creo que hubo de ambos factores un gran proceso de movilización organizada, pero también hubo muchas expresiones espontáneas de la ciudadanía. Ahora, nosotros debemos aprender las lecciones de estas movilizaciones. Y parte de esas lecciones es que hay que organizar mejor, cada vez más organización, más perseverancia, más mirada estratégica y no simplemente indignación, emoción de ira, sino sobre todo un proceso político de cambio. Eso es lo que necesitamos aprender un poco y en eso estamos. ¿Es cierto afirmar que Colombia, además de una historia de violencia política de las élites, también tiene una historia importante de organización y movilización del pueblo? Sin lugar a dudas. Yo creo que esa es, como lo decía, la otra cara de esta historia. Y es una historia que hay que escribir y que hay que aprender, que hay que sistematizar. Porque en Colombia acaba, por ejemplo, voy a poner un ejemplo importante sobre esto, acaba de darse en Colombia una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal de opinión internacional, que ha girado sobre el tema de los genocidios en Colombia. Y es muy interesante ver cuáles son las experiencias de resistencia de organizaciones que han sido blanco de genocidios, que se puede decir que han sido procesos de exterminio que no han logrado el propósito. Y le voy a poner un solo ejemplo. Usted en la introducción mencionaba a mi padre, el senador Manuel Cepeda. Mi padre fue miembro de un partido político que fue víctima de un genocidio político, la Unión Patriótica, a la que le costó la vida de 6,000 personas, por lo menos. Senador, yo tuve la oportunidad, el honor de entrevistar a su padre en 1986. Ajá, mire usted. Bueno, pues la situación es que la Unión Patriótica hoy sigue existiendo y tiene una representación en el Congreso. Hoy su antigua presidente, Aída Bella, es senadora de la República y compartimos curul en el Senado. Así que creo que esos son ejemplos que vale la pena tener en cuenta. Al contrario de lo que sucedió en otros países de América del Sur, la izquierda colombiana no tuvo un rol electoral importante en la primera ola progresista del siglo XXI. No tuvo victorias electorales, digamos. De hecho, el país nunca ha estado gobernado por partidos de izquierda. ¿Pueden las elecciones presidenciales previstas para mayo del próximo año cambiar ese escenario? Yo creo que es una posibilidad, una oportunidad que tenemos, tal vez la más importante que hemos tenido en la historia reciente, en la historia contemporánea, por muchos factores.
si bien la izquierda no logró en Colombia construir un gobierno progresista como los que se han dado, eso es cierto, sí ha gobernado las principales ciudades y muchos de los departamentos del país. Ya tiene una experiencia acumulada de gobierno local. Y a raíz del proceso de paz, y esta es una consecuencia importante del proceso de paz, ha crecido sin lugar a dudas la influencia de los sectores progresistas, al punto que nuestro candidato la vez pasada, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, obtuvieron 8 millones de sufragios, lo que es una cifra histórica, récord en Colombia. Así que no vemos por qué no ahora, en esta nueva elección que se presentará en el 2022, no pudiera ocurrir un fenómeno todavía mayor, habida cuenta de la indignación que hay hoy en el país y el descontento por el actual gobierno, que ha sido catastrófico, para decirlo en una sola palabra. ¿Por qué crees que la izquierda colombiana, al revés de lo que se pasó en otros países a lo largo de la historia, estoy hablando ahora de los últimos 80 años, digamos, no ha logrado tener el gobierno nacional en ninguna oportunidad? Porque nosotros tuvimos experiencias de gobiernos progresistas en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Venezuela, hasta mismo en Brasil, claro, pero no, jamás en Colombia. Bueno, por supuesto, aquí no hay que lavarse las manos y decir lo hemos hecho todo bien. Seguramente hay muchos errores, equivocaciones, problemas que provienen de la propia tradición de la izquierda. Pero dicho eso, aquí hay un factor objetivo que es innegable, y es que a diferencia de muchos otros países, la izquierda colombiana y el movimiento progresista y social ha soportado una violencia que no es solamente muy intensa, porque muchos países han sufrido violencias intensas, comenzando por el suyo, que conoce la violencia estatal. La diferencia es que aquí ha sido continua. Nosotros hemos vivido esa violencia de manera sistemática durante décadas y prácticamente buena parte de nuestros dirigentes políticos hay que irlos a visitar al cementerio. Me perdona que lo diga de esta manera tan cruda, pero es la verdad. Miles de dirigentes políticos de muchos sectores de izquierda desarmada, de izquierda legal, pero también de aquellos que dejaron las armas, han sido asesinados. En Colombia hay un asesinato sistemático de los líderes políticos y sociales y de las mujeres lideresas y también dirigentes políticas que hay o ha habido en el país. Yo me recuerdo, senador, se me permite, que en los años 80, cuando yo tuve la primera oportunidad de ir a Colombia durante el acuerdo de paz, uno de los acuerdos de paz fracasados, yo me recuerdo que el Partido Comunista de Colombia y la Unión Patriótica estaban legalizados, podían concurrir a las elecciones, pero en un espacio de tiempo que creo que fue de pocos años, tuvieron más de 3.000 muertes. Estaban legalizados, pero más de 3.000 muertes. Eso significa 10 veces más que mató la dictadura brasileña en 21 años. Eso se pasó en Colombia, en pocos años, bajo la democracia, entre comillas. Sí, ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, porque en Colombia, como digo, hay una democracia simulada. Es decir, hay una empaque, una apariencia de un Estado de derecho, de un Estado que tiene leyes, una constitución que lo caracterizan como un Estado democrático, pero en el que funciona también simultáneamente un aparato de terror, de policía política y de muerte, o que tolera que exista ese tipo de aparatos. Entonces, esa es una historia larga que ha tenido distintos periodos y formas, pero que se ha mantenido en el tiempo. Hoy siguen asesinando líderes políticos democráticos de izquierda en Colombia. Ese no es un fenómeno del pasado. Entonces, por supuesto, aquí hay que entender bien esa situación un poco esquizofrénica para poder tener claro
cuáles han sido o ha sido la historia de resistencia del pueblo colombiano. Porque tampoco en Colombia en los últimos 60, 70 años, tampoco hubo una dictadura militar abierta como en otros países, ¿no? Quizás Sí, Colombia, a Colombia quizás se puede aplicar la famosa frase sobre México que Octavio Paz creo que le dijo que era la dictadura perfecta, ¿no? Sí, de acuerdo. Es que yo creo que es un concepto falso pensar que un país, por llevar el nombre de democracia, es un país en el cual haya libertades y derechos, ¿no? Las democracias, sobre todo cuando son formales, cuando son simuladas, pueden ser incluso peores que las dictaduras. Ojalá Bolsonaro no asista a esa nuestra entrevista porque Colombia le serviría de ejemplo. Nosotros hemos advertido mucho a nuestros hermanos en muchos países sobre los perniciosos efectos que puede tener imitar o importar ese tipo de modelos que se han utilizado en Colombia. Y México es un buen ejemplo. Yo recuerdo que estuve en México décadas atrás y me invitaron a una conferencia y me pidieron un consejo. Yo dije, por favor, nunca vayan a traer aquí a su país las fórmulas que se han utilizado en Colombia para, por ejemplo, atacar al narcotráfico. Ese es el camino al infierno. Claro. Senador, ¿cree que es posible construir un frente unido de fuerzas progresistas para las elecciones del próximo año? ¿Sería el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, nuevamente candidato y podría ser él un candidato de consenso? Bueno, esa es la tarea en la que estamos. Ahora hay dos grandes alianzas, el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. Y estamos intentando que esas dos coaliciones terminen en una sola. Y hay muchas figuras políticas destacadas. ¿Qué Una de representa ellas, cada una de esas coaliciones? pues, para serle franco, y esto también es paradójico, no tienen diferencias políticas, digamos, comparten una misma plataforma ideológica. Aquí más bien hay asuntos de forma, de estilo político que están en discusión. Por eso es que todos los días hay discusiones y debates sobre lo absurdo que es esta situación y que hay que unirse ante una posibilidad de un nuevo mandato de la extrema derecha en Colombia, que tendría consecuencias muy graves para el país y para la región, ¿no? Yo creo que cuando en Colombia hay gobiernos de extrema derecha, sufren nuestros vecinos, ¿no? Sufren quienes también están en las fronteras, por supuesto. Entonces, es un deber nuestro buscar los caminos para esa coalición. Y efectivamente, ahí hay figuras brillantes como la de Gustavo Petro, pero hay otras también. Y se trata ahora de, en un proceso democrático, buscar mediante un voto mayoritario quién nos representa. Y no solamente como figura presidencial, sino también como concepto de gobierno y de Congreso, ¿no? Necesitamos mayorías parlamentarias que aseguren que vamos a poder hacer una transformación legislativa, política de fondo. Colombia requiere una reforma estructural de muchas de sus aspectos y comenzando por el Estado, que como le digo tiene la forma de un Estado militar y militarista. Mucho se dice del Chile de Pinochet como el laboratorio más antiguo del neoliberalismo, pero Colombia no se queda mucho atrás. Hace Eso es muchas totalmente décadas que cierto. está bajo una política neoliberal. ¿Qué debería hacer un gobierno de izquierda para cambiar ese modelo económico, en su opinión? Bueno, lo primero, tener un programa claro, tener ideas claras, y eso es lo que yo creo que tenemos, ¿no? Estoy seguro que tenemos. Tenemos una propuesta de país, y es una propuesta seria, no es una propuesta idílica, utópica, sino que está cimentada en cifras, en estudios, en la que se proponen salidas concretas a los graves problemas del país. Una reforma agraria, una reforma del mundo rural, que es viable, que no implica
la desaparición, como algunos quieren decir, con esta figura del castrochavismo del cual nos acusan. No, es una propuesta que tiene raíces en estudios, en análisis propios de la realidad del mundo rural, que podría ir resolviendo el problema del narcotráfico. Fíjese usted, esos dos problemas están intrínsecamente unidos. Igualmente una reforma del Estado que lo convierta en un Estado social viable, es decir, una política de impuestos, una política tributaria que permita hoy que haya recursos para un Estado que tenga un rostro social. E igualmente un cambio de matriz energética de la economía. Es decir, aquí no se puede ignorar ya el cambio climático. Aquí hay que realmente prestar atención y no solamente eso, crear políticas concretas para un cambio progresivo, pero acelerado de esa economía que está fundada en el extractivismo minero, en el petróleo, y un cambio hacia una economía que tenga otros motores. Colombia es un país inmensamente rico, tiene una gran biodiversidad, tiene inmensas fuentes de riqueza y no hay ninguna razón válida para que no se pudiera diseñar un modelo económico que atienda a esa realidad. Y en ese momento Colombia, lado a lado, codo a codo con Argentina, ya es la segunda economía del subcontinente, ¿no? Pues es una economía que podría ser una potencia mundial si atendiera realmente sus posibilidades. Hablaba ahora de la biodiversidad, pero Colombia podría ser un país realmente vanguardia en materia de producción de alimentos en el planeta. Tiene todo lo necesario para ello, haciendo una economía también ecológicamente sostenible. Ese es parte del planteamiento que hemos hecho desde el pacto histórico y que sostiene Gustavo Petro como uno de sus aspectos o como uno de los aspectos fundamentales de la propuesta que tenemos de gobierno. ¿Usted cree que ese programa pueda unificar la izquierda colombiana? Pero, ¿cómo imagina el escenario? ¿Cuáles serían los otros candidatos, las otras fuerzas para las elecciones de 22? Porque mucho se habla de que puede haber una enorme fragmentación de candidaturas en Colombia. Muchos diarios, por ejemplo, hablan que se puede llegar, como ocurre ahora mismo en Perú, a 20 candidaturas, cada cual con una cuota de apoyo. De hecho, hay tantas en este momento, yo diría que incluso más de 20. El asunto es lograr procesos de consulta previos a la elección de la primera vuelta presidencial que permitan unificar las candidaturas. Nosotros somos amigos de una sola consulta, en la que tengamos al final una sola figura que pueda representarnos a todas las fuerzas. Estamos en esa discusión. Hay otros que piensan que hay que hacer dos consultas y tener dos candidatos o candidatas también, porque hay mujeres que están también en esa posibilidad. Así que es una discusión táctica en este momento. Yo soy partidario firmemente de una sola consulta con reglas del juego muy claras y con un modelo de gobierno y de Congreso de la República también muy claro. Eso para organizar la izquierda, pero ¿cómo se organizará la derecha y el centro? ¿Cuál es el escenario más probable? Bueno, el centro está más de este lado. Aquí hay, digamos, en este espectro del que estamos hablando, pues yo diría que prácticamente está todo el centro político, si es que se puede hablar en esos términos. Ahora, la derecha también está... ¿Estaría Santos en eso? Pues hay candidatos que pertenecen a la corriente del expresidente Juan Manuel Santos que están en ese espectro de candidaturas y podrían en un momento determinado conformar una sola alianza con sectores de izquierda. Esa es parte de las discusiones que se están haciendo. Ahora, la derecha tiene sus propios problemas. Por supuesto, aquí
se intenta prolongar a Uribe a través de alguna figura, incluso han comenzado a intentar promover a su hijo, Tomás Uribe, como una especie de heredero de la corona, que francamente pues no tiene ni el talento, ni la experiencia, ni la profundidad del padre, pero bueno, lo están buscando inflar como una figura política muy relevante, cosa que me parece que es bastante ingenuo como propósito, pero bueno, a Uribe siempre hay que prestarle mucha atención en sus estrategias, por supuesto. ¿Duque no puede representarse? No, en Colombia ya afortunadamente hemos dejado firmemente establecido que no puede haber reelección presidencial. Pero el partido de Uribe se mantiene unido y va a tener su candidatura. Sí, están en eso. Ellos también tienen un abanico de candidatos. Hay candidatos de otras fuerzas de derecha y están viendo cómo organizan también sus huestes para poder presentar una sola candidatura. ¿Usted cree que se va otra vez a una segunda vuelta entre el uribismo o un neo-uribismo y una candidatura de la izquierda? Es posible. Ese es un escenario que es altamente probable. Vamos a ver cómo se desarrolla de aquí al mes de marzo, mayo, junio del año 2022 la política en Colombia. Senador, la historia de violencia política en Colombia es notable, como estábamos platicando hace poco. ¿Aceptarían pacífica y democráticamente las fuerzas conservadoras y las élites económicas que representan una victoria de la izquierda? Esa es una buena pregunta. Yo creo que debería ser así, pero nosotros, después de tantas experiencias amargas, estamos prestos a defender por la vía democrática los resultados electorales y a construir unas alianzas lo suficientemente sólidas para hacer respetar un triunfo que puede incluir un triunfo de un candidato de izquierda o que tenga un signo progresista. Porque Colombia tiene una historia impresionante de atentados y homicidios contra candidaturas progresistas, ¿no? Sí, presidenciales, claro está. Digamos que hay una fecha inaugural de este ciclo de violencia largo que ha habido en las últimas décadas en Colombia, que es el 9 de abril de 1948, cuando precisamente el candidato presidencial que representaba a los sectores populares, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado en una calle céntrica de Bogotá. Y después de Gaitán, otros candidatos presidenciales progresistas fueron asesinados, ¿no? ¿Cómo no? Hay una cifra importante, no solamente de izquierda, de la Unión Patriótica, sino también de sectores del liberalismo democrático, que han sido asesinados porque tenían una gran opción de ser elegidos. Eventuales resistencias a una candidatura de izquierda van a tener en el ejército su principal resistencia. Seguramente hay sectores de las fuerzas militares que no comparten esa posibilidad. Y digo sectores porque también una consecuencia del proceso de paz que es significativa es que se ha venido generando en el seno de las fuerzas militares una corriente que yo diría es pro paz y pro democracia. Y creo que eso es importante. Ahora, por supuesto, hay sectores militares muy unidos al uribismo que no ven con buenos ojos esa posibilidad. En términos programáticos para el desmonte, el cambio del Estado policial, ¿usted cree que Colombia debería ir para una otra asamblea constituyente? Es una posibilidad que yo creo que no hay que descartar, aunque yo creo que lo fundamental es hoy construir una alianza política y social, no solamente de los partidos políticos, sino de expresiones ciudadanas que son importantes hoy, que pueda garantizar lo que hemos llamado un bloque histórico, tomando esta idea un poco prestada de Antonio Gramsci, es decir, realmente una alianza de tal naturaleza que pueda provocar ese cambio, bien sea a través del propio Parlamento, de las vías legislativas o del referendo, o incluso de una asamblea constituyente.
¿La ex guerrilla juega un rol político importante en la paz? Fundamental. Bueno, son quienes firmaron el acuerdo. Sí, pero Y digo, en el juego político actual, ¿lograran tener una inserción política importante? ellos han hecho una reincorporación, yo diría, en buena parte exitosa, aunque por supuesto cargan digamos, el acumulado de lo que fue la guerra. Y hay muchas víctimas también que fueron, el resultado de sus acciones violentas. Y eso tiene un impacto político. Yo diría que no son una fuerza determinante en términos electorales, pero sí tienen un significado muy preponderante desde el punto de vista simbólico. Y es que, repito, son quienes firmaron la paz y quienes están hoy defendiendo el proceso de paz. Ellos estarían, el partido sucedáneo de las FARC, el Partido Comunes, ¿no? Que es las antiguas FARC, estaría en una coalición de izquierda en la disputa. Lo han anunciado ya, han hecho una declaración pública en la que señalan que su intención es estar, y por supuesto así debe ser también, son un partido político que está en la legalidad hoy, no hay ninguna razón para que no hagan parte del resto de formaciones políticas. Senador, el narcotráfico, especialmente el tráfico de cocaína, sigue jugando un papel importante en la economía y la sociedad colombianas. ¿Cómo afrontar desde un punto de vista progresista esta herida, ese drama nacional? Sí, sin duda sigue siendo un problema esencial de la vida del país. Sigue teniendo un peso económico y sigue siendo un factor de violencia muy grande. Ahora, ¿por qué es así? Porque precisamente, como lo han dicho y reconocido, pues no solamente presidentes de Colombia y de otros países que han llevado a cabo esta eterna política de fracasos que es la guerra contra las drogas, obviamente es allí donde está la causa, ¿no? Y es que esta política tiene por único objetivo atacar al campesinado, atacar los cultivos, pero no atacar el problema. Y el problema consiste en precisamente los fundamentos económicos y sociales, la inmensa pobreza rural que ha dado lugar a esta industria del narcotráfico, pero que tampoco ataca a los grandes magnates del narcotráfico, que no son como se cree en esta especie de mitología popular de Pablo Escobar y de los carteles de la droga, simplemente los capos narcotraficantes, sino que son los políticos, los empresarios, los financieros, los financistas, banqueros, que se llenan los bolsillos con los dineros del narcotráfico. Y realmente si se quiere atacar el narcotráfico es ahí donde habría que hacer, digamos, la primera intervención. Ahora, cualquier política distinta debe pasar entonces por una reforma agraria integral, debe tener en cuenta los otros circuitos de la economía del narcotráfico y no solamente la producción y el cultivo, y además que el narcotráfico, o mejor, el consumo de drogas no es un problema que se pueda resolver con políticas policiales simplemente, es un problema que tiene otros aspectos, como lo han mostrado países europeos y como lo está mostrando la creciente tendencia a la desregulación de la prohibición del consumo de distintos tipos de droga. ¿Usted defiende la legalización de las drogas? Yo creo que es un camino que hay que estudiar muy bien y cuyas lecciones positivas en muchos países Colombia debería no solamente entender, sino aplicar. ¿Colombia es un narcoestado? Colombia es un estado en el cual hay sectores que están muy ligados al narcotráfico. Yo no sé si se pueda caracterizar como un estado exclusivamente ligado al narcotráfico, pero en el cual, sin lugar a dudas, hay sectores políticos, mafiosos que están íntimamente ligados con el narcotráfico. Pero ahora ya no son más los grandes carteles como en el pasado, ¿no? Eso hubo un cambio en el escenario.
Sí, ha habido una metamorfosis a formas de economía reticular que han permitido que estos circuitos pues muten como va mutando la propia economía mundial, se globalicen, se independicen y autonomicen de tal forma que les permite una gran competitividad en los mercados en Estados Unidos, en Europa y también en el propio mercado interno. Senador, una otra cuestión importante. ¿Quiénes son los aliados internacionales de la izquierda colombiana? ¿Cómo es la relación con el chavismo, por ejemplo, corriente hegemónica en la vecina Venezuela? Y siempre está un conflicto permanente entre la Colombia dirigida por la derecha y Venezuela de la revolución bolivariana. Bueno, nosotros tenemos relaciones políticas. Ahora voy a hablar como dirigente de un partido político, el Polo Democrático, con muchos partidos políticos hermanos o con los que compartimos objetivos, ideas, propósitos en instancias internacionales de coordinación, entre ellos el Foro de Sao Paulo o también el Grupo de Puebla, que es una alianza más que de organizaciones políticas, de figuras políticas. Así que participamos de esos foros, respetamos, por supuesto, sus visiones, tenemos también visiones críticas sobre determinadas posturas. Obviamente no todo es coincidencia e identidad, pero son relaciones de respeto mutuo y en el cual aprendemos de sus experiencias positivas y negativas. Y esperamos que también se nos respete y también se aprenda de nuestros aciertos y nuestras equivocaciones. Senador, ¿usted cree que el gobierno Duque sigue buscando un conflicto armado con Venezuela? Pues yo creo que ha hecho esfuerzos muy notorios para que esas relaciones se deterioren y se hagan cada vez más hostiles e incluso cada vez con un componente mayor de la intervención militar, ¿no? Hay que recordar que en el gobierno de Donald Trump se hizo intentos por llegar a un estadio de confrontación que podía llegar a tener connotaciones militares, ¿no? Y hubo distintos episodios que lo muestran así, las operaciones militares que se hicieron de manera conjunta en la frontera, la intervención en Venezuela de grupos mercenarios, el hecho de que se haya hecho cada vez más violenta la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahora, por supuesto, en esto hay responsabilidades del gobierno colombiano y también, hay que decirlo, hay que señalar que el gobierno venezolano también ha, en este caso, dado ciertos pasos en una dirección equívoca, de tensionar relaciones, de hacer que sean confrontacionales y no por la vía diplomática. Así que nuestro llamado, por supuesto, permanente es a que se estimule todavía de diálogo, de relación diplomática, comercial, que vuelva a que Colombia y Venezuela tengan relaciones respetuosas y también de cooperación, como corresponde a los países latinoamericanos en su conjunto. Senador, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Quería hacerte dos preguntas de pandemia. La primera, ¿qué estás leyendo o lo que has leído durante la pandemia y le gustaría sugerir a nuestros espectadores? A ver, aquí lo tengo precisamente. Bien, estoy leyendo un texto reciente de la pensadora Martha Nussbaum, que se llama La monarquía del miedo, y que es un estudio muy interesante sobre la emoción del miedo y sus consecuencias negativas si es que se instrumentaliza y se manipula en la política, ¿no? Como el miedo es un tirano, por eso ya lo llaman monarquía, un regente despótico de otras emociones que pueden ser muy negativas en la política, como el odio, como la ira, como también
el asco, que son emociones que pueden llevar a consecuencias terribles, a la violencia, a la discriminación, a la segregación, que es lo que estamos viendo en muchas partes en el mundo. Así que lo recomiendo, por supuesto, en esta época en la cual la pandemia intenta ser utilizada para darnos miedo. Si usted tuviera que regalar a un brasileño o a una brasileña un gran romance colombiano, ¿cuál libro regalaría? Sin lugar a dudas, eso tiene nombre propio. 100 años de soledad, por ahí hay que comenzar toda historia de este país. Pero bueno, hay muchas cosas y análisis, no solamente de la literatura, sino también de las ciencias sociales que valdría la pena leer en Colombia. Ahora, 100 años de soledad, ¿crees que es el gran romance de la historia colombiana? Lo sigue siendo. Yo creo que no hay todavía una obra que pueda ser comparada y que pueda tener esa visión panorámica de muchos de los asuntos esenciales, de los acontecimientos históricos, de la idiosincrasia de nuestro país y de sus habitantes. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y senador, ¿qué está viendo o qué ha visto durante la pandemia? ¿Qué serie sugeriría a nuestros espectadores? Perdón? ¿Qué series? ¿Qué serie sugeriría? Yo he estado muy concentrado en cosas, pero por ahí de vez en cuando veo alguna que otra serie, sobre todo pues en estas cadenas que hay de redes sociales, y entonces hace poco vi una de Netflix que me dejó realmente muy impactado, que se llama Ozark, y que sí, es la historia del narcotráfico en Estados Unidos. Fíjese usted, creo que es muy importante ver ese otro aspecto, porque regularmente se cree que el narcotráfico es un problema simplemente de los países latinoamericanos o productores en el mundo, y en Estados Unidos hay una realidad que es muy importante tener en cuenta en el análisis de este problema, y es parte de eso, y también parte de esta época en la cual puede ocurrir que una figura como el señor Donald Trump llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Allí en esa serie hay muchas claves para entender por qué es así. Senador Iván Cepeda, yo quería agradecerte muchísimo por su tiempo, por su generosidad en aceptar nuestra invitación para esta entrevista. Yo estoy seguro que nuestros espectadores y espectadoras han aprovechado muchísimo esa hora de conversación. No, a ustedes, Breno, por este diálogo tan interesante. Muy amable. Termina assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O convidado de hoje foi o senador colombiano do Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda. Muito obrigado pela audiência e até o próximo 20 Minutos Internacional. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.